Entonces, imagínate un gallego con maracucho, las cantidades de grosería que decía. Y yo, como buen carupanero, no me quedaba atrás. No, por supuesto. Entonces, yo me sentía identificado. ¿Sí? Ya. Cuando él se descuidaba, yo agarraba la sotana y jugaba. Yo quería ser como Franco. Formamos nuestra coral, ahí repotenciamos nuestra coral y éramos el coro juvenil de la iglesia Altagracia, pero aparte que éramos el coro juvenil, también éramos prácticamente el grupo juvenil, o sea, ahí éramos los jóvenes, eran los que cantaban, acaparaban todo, hacían de todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnofe, el podcast que ha sido diseñado para fusionar la tecnología con la fe católica. Hoy estamos en medio de este paisaje tan hermoso y bueno, quisimos hacer algo especial, por eso nos dirigimos hasta acá, un muelle que si vemos hacia la derecha tenemos un sol que está ya escondiéndose, a punto de dormir, y de este lado aún nos queda un paisaje con un mar azul y un cerro enorme, hermoso, característico de nuestro oriente, de nuestra ciudad de Cumaná. Bueno, ¿cierto? esta es la belleza o majestuosidad del Golfo de Cariaco. El Golfo de Golfo Cariaco. que tenemos en el estado Sucre, que Dios nos ha regalado, esta inmensidad, este maravilloso paisaje que tenemos hoy, que quisimos para ustedes brindarle el mayor de los espectáculos de la creación de Dios. Aquí estamos en el Golfo de Cariaco, en una posada muy linda, para transmitirle este nuevo episodio. Exactamente. Ahora, fíjate, este lugar se da justamente para explorarnos, ¿cierto? Claro, eso es correcto. Para hacer un recorrido. Comenzamos a ver el mar, comenzamos a ver el paisaje y empiezan los recuerdos. ¿Cómo llegamos aquí? O sea, ¿cómo fue que Dios tocó nuestros corazones? ¿Cómo fue que Dios desde pequeñito, quiénes fueron los que nos inculcaron? Mira, hija, hijo, Dios es bueno, tienes que portarte bien. ¿No te llega solamente? Bueno, la pregunta es del capítulo o episodio, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, ahí es donde digo, ¿por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí en este hermoso golfo para hacer un recorrido de nuestro caminar o peregrinar en nuestra fe católica. Desde niño, pasando por la adolescencia hasta la etapa de adulto que tenemos en estos momentos. Entonces, es importante, en mi caso y en el tuyo, porque lo conversamos, que contarles a nuestros seguidores cuál ha sido ese peregrinar de nuestra fe, cómo llegamos a la fe católica. María, ¿cómo llegaste a este momento ahorita donde te encuentras con una fe crecida en Dios, en el Espíritu Santo? Bueno, desde que tengo memoria, por fotos, mis padres siempre nos inculcaron, desde chiquita a mí me bautizaron, todos mis abuelos, mis abuelas, mis tíos, mis tías, siempre tenían presente de que Dios es el único ser al cual tenemos nosotros que rendirle un respeto al 100%. Y si nosotros respetamos a Dios, podemos respetarnos a nosotros mismos y a los demás. Es algo como un feedback que se genera allí. Y bueno, me bautizaron, después comencé a tener recuerdos y en mi comunión. ¿Tú recuerdas cuando te bautizaron? No, pero te estoy diciendo es por eso, por foto. Yo Okay. En mi casa, mi mamá tiene un álbum del bautizo. En la mía no, en la mía en Instagram. Entonces tenían un álbum, entonces Yo no el soy álbum de esa de época. bautizo. Yo soy de la época del Instagram y revisamos todo. Y bueno, es así pues. Entonces el bautizo y después en la casa era el compartir. Esa era la tradición. Ajá. ¿E hiciste tu primera comunión? Sí, ahí sí voy porque ahí sí ya tengo conciencia de lo que pasó. Sí, hice mi comunión, pero fue de la siguiente manera. Yo estudié en el colegio Nuestra Señora de Lourdes. Ese quedaba justamente en la esquina, al frente del supermercado Atogril. Estás hablando
de la ciudad de Cumaná. Correcto, en la ciudad de Cumaná, aquí en Cumaná. Y bueno, allí había lo que era la materia de religión. Ajá. Y entonces comenzaron a hacer la lista de los niños que iban a hacer la comunión. Y entonces nos tocó fue la iglesia Santa Rosa. Y fue divertido porque yo lo pude hacer con todos mis compañeros. Pero tú querías participar de la catequesis. Claro, sí, porque incluso el profesor de religión, él daba la clase muy, muy amena, muy dinámica, muy divertida. Por casualidad, ¿era César Acuña, que hoy es presbítero? No, a César yo lo conozco ya cuando estaba en los grupos juveniles. Entonces era Marcelo El padre Rivas. que me dio a mí la comunión fue el padre Luis Perales. Él ya no es sacerdote, él se retiró, pero yo aún sigo teniendo comunicación con él. Él sigue haciendo vida católica dentro de la iglesia, ¿no? Pero sí, él sigue comunicándose conmigo. Yo también conozco a su esposa, a sus hijos, mi familia, toda mi familia. Ajá, pero cuéntame, ya, vamos a llegar hasta el punto de la comunión. ¿Quieres que te lleve al Instagram? Ya, espérate, ajá. Ven acá, yo voy a poner una pausa ahí. Ahora yo quiero saber de ti. ¿Tú te acuerdas de tu comunión, de tu bautizo? No, de mi bautizo no recuerdo cuando me bautizaron, pero sí había un álbum, lo que pasa es que después lo digitalizaron y lo pasaron para el Instagram. Sí recuerdo ver en el álbum ese momento de bautizo allá en Carúpano. Carúpano es una ciudad que se encuentra como a 2 horas de Cumaná, 2 horas por tierra, por todo este golfo, hasta llegar a Carúpano. O sea, yo sí no recuerdo eso, pero recuerdo haber visto algunas cosas y algunos comentarios de mi mamá, mi papá, que me comentaban de ese momento. Pero fíjate una cosa interesante, porque vamos a cambiarle el nombre al podcast. Ajá. Tal vez lo vamos a poner o Black and White, no, porque ese nombre un poquito muy comercial. Blanco y negro. Pero por una botella que no podemos hablar aquí. Pero café con leche. Café con leche. Hay algo, una gran caramba. separación, algo distinto con respecto a lo que es tu infancia nucita. Y la mía. O una nucita. Los venezolanos saben lo que es una nucita. El que no sabe que es una nucita es un chocolate que la mitad es marrón oscura y la mitad blanco. Ahora, acá, ¿tú sabes qué es lo que une la nucita? La parte blanca y la paleta. Parte... No, el sabor, que es dulce y delicioso. Lo que pasa es que yo soy de Paria y el chocolate de Paria. Ay, señores. Bueno, entonces te cuento. El proceso de la comunión fue muy interesante. Porque cuando estábamos en la escuela, ahí terminando 5º grado, para ya en las sexto. Antes de 6º grado, como 4º, 5º grado. Sí, más o menos. Mi mamá no era, a diferencia de la familia tuya, que me consta que era una familia muy católica, la mía era católica porque bautizaban, primera comunión, se casaban por la iglesia, iban cuando un funeral, pero no nada, muy poco, o a una fiesta decembrina o algo onomástico, un santo. Pero entonces mi mamá nos manda con mi hermana menor. Un saludo, vamos a saludar ya. Un saludo de mi hermana Liliana, que vive en Lechería. Ella es 1 año y medio menor que yo, entonces, pero ella siempre ha sido muy aplicada, ¿no? Yo he sido un poquito más rochelero. Entonces, nos envían a los 2 niños a la parroquia que quedaba relativamente cerca de mi casa a inscribirnos en la comunión. No, mi mamá nos lleva a los 2 y nos inscribe en el proceso de catequesis en la parroquia que quedaba muy cerca de la casa. Excelente. Relativamente cerca. Entonces, cuando yo voy, la catequesis era los fines de semana. Yo decía, yo estoy en clase de lunes a viernes y el sábado me toca clase de catequesis y el domingo a la misa. No. O sea, tú de rebelde, yo no voy. Yo no quería eso. Lilian sí. Mi hermana sí. Mi hermana sí. Entonces, mi hermana vamos los 2, el primer día muy bien, después la semana siguiente yo le digo, mira, yo no voy a entrar a eso. Si tú le dices a mi mamá que yo no entré, te voy a pegar. Ay. Pero yo se lo dije en carupanero. No te digo yo. Pegar lo estoy diciendo ahorita que soy adulto. Carricito. Pero nosotros en Carúpano decimos otra palabra, ¿no? Ajá. El diácono Rodolfo dice otra palabra. Yo lo modifiqué. Yo le digo, yo te iba a pegar. En Carúpano, pegar dicen otra cosa. Un poquito más fuerte. Aquí ponen otra cosa, pero dale. Okay. Entonces, ¡qué mamonazo! Ella se queda tranquila y yo me voy de la parroquia, salgo de la parroquia a una cancha que estaba al lado y empiezo a jugar. Cuando mi hermana salía de la catequesis, yo me secaba el sudor y me iba con ella caminando para la casa. Y, ¿qué pasó en la catequesis? Todo bien, no decíamos nada, todo perfecto, ya la amenazaba. Cuidado.
Ya cuando estábamos listos para terminar la catequesis, para la comunión, resulta que yo fui 2 veces nada más. Y ahí fue cuando yo hablé con mi mamá y le dije, no, yo no quiero ya hacer eso porque yo no voy a estar en clase en la escuela de lunes a viernes y sábado y domingo metido en la iglesia. Pero yo no que era quiero. muy aburrido al padre. Yo no sé si el padre era aburrido. ¿O quién daba la catequesis? ¿Una catequista? No sé nada de eso. Yo ¿verdad sabía que sí? yo quería libertad. Sábado y domingo era yo para estar Qué libre. barbaridad. Porque en ese entonces no se habla de TDAH ni de bullying, se hablaban de otras cosas. A lo mejor yo tenía todo eso junto, tenías, yo pero creo, no se hablaba de eso. un coctelito tenía ahí. A lo mejor, pero no se hablaba de eso, no sabían que existía eso. Claro. O sea, yo no hice la primera comunión, mi hermana sí la hizo. Y hay recuerdos en el álbum y todo eso. Claro, está en el Instagram. En el Instagram. Esa es la verdadera razón. Por eso yo, cuando hablé contigo para hacer este episodio, dije, bueno, vamos a hablar la verdad. Claro, claro. ¿Qué te parece mi historia? Fíjate que me parece un niño muy malcriado y muy, muy tremendo y rebelde. Porque eso de estar saliéndose y no yendo a donde deberías ir, que era a la comunión, es algo que eso no se hace, eso no se debe hacer. Por eso es que es una unicita. Una niña tranquila, aplicada, y yo, muchacho, tranquilo, no muy aplicado. Lilian y yo éramos que sí, tenemos que hacer la comunión. Ajá, entonces vamos al otro paso. La confirmación. No, la confirmación. Lo que pasa es que después que yo hago la comunión, nosotros, bueno, comenzamos a asistir a la iglesia y todo lo demás. O sea, como que la comunión fue la que nos atrapó allí. Bueno, ya en eso de la adolescencia, más o menos, comencé a integrarme a los grupos juveniles. Y el primer grupo juvenil con el cual yo inicié fue en la misma Santa Rosa de Lima. Ahí la coordinadora era Paulina Weather, con otro chico llamado Gerardo. Ellos eran los que coordinaban todo y teníamos un ministerio de artes. Entonces ahí hacíamos que si obras de teatro, que si musicales. Entonces era demasiado interesante, pero no solamente era de estar haciendo actividades, de aquello, saltando, brincando, no. Gerardo, yo me acuerdo que Gerardo siempre tomaba un momento, y Paulina también, ellos tomaban un momento como de oración, de lectura, reflexión, comenzamos a analizar, entonces llegamos a un punto donde todos como que nos abríamos, contábamos nuestras experiencias y bueno, eso era bastante agradable. Hacíamos que si cuando era Semana Santa, hacíamos los Via Crucis, entonces íbamos de casa en casa, coordinábamos la cuestión, fino. Y bueno, allí fue donde yo tomé, fue mi confirmación en la iglesia Santa ¿Recuerdas la edad Rosa? aproximadamente que tenías? Mira, tenía como unos como 16 años más o menos. ¿En serio? Sí, 16, ¿Tan 18 joven? años. Sí, porque eso fue directo pues. Y fíjate que nosotros seguimos allí. Y mi hermana, como tal, ella no, o sea, yo le llevo a ella 4 años de diferencia. Ella hizo su comunión, fue en la capilla del hospital cuando, estaba también el padre Luis por allá. Pero ella su confirmación la hizo, fue en la iglesia de Santa Rosa de Lima. Y allí mis padres fueron catequistas de confirmación. O sea, los catequistas de tu hermana fueron tus padres. Fueron mis padres, exactamente. Y ellos tenían ahí su grupo y todo. Pero como tal, por asuntos de salud de mi padre, ellos no pudieron completar la formación y le dieron como tal la catequesis a otros catequistas que estaban en ese entonces. Pero mira, eso fue tremendo porque todos los muchachos, la mayoría, quisieron que ellos fueran los padrinos de confirmación de cada uno. Entonces estaba Monseñor Diego Padrón oficiando la confirmación. Ahorita el cardenal. Al cardenal, sí. Nosotros le decíamos Monse. Y bueno, resulta que él se ofició la misa, la confirmación fue en la parroquia por los Chaimas, Nuestra Señora de Fátima, allí. Y bueno, estaban allí. Monseñor, nuestro cardenal Diego Padrón le dice a los muchachos que se vayan parando y a los padrinos. Entonces mi mamá y mi papá quedan un momento como que fijos ahí y ellos le dicen, ¿se pueden sentar? No, señor, no, monseñor, lo que pasa es
que la mayoría de los muchachos que están ahí son nuestros ahijados. Y yo decía, caramba, no puede ser. Sí, y bueno, ya está, yo soy madrina de confirmación de mi hermana también. Ah, qué interesante, bueno. Sí. Ya entiendes por qué estamos aquí. Sí, bueno, exactamente. te lo cuento. Ahora cuéntame tú la confirmación. Bueno, mi confirmación fue algo, mi hermana sí hizo todo su proceso, ya antes de morir mi mamá, porque cuando yo tenía 16 años, fallece mi mamá en Carúpano y tenemos que migrar hacia Cumaná. Ajá. Y de Cumaná, Mérida. Entonces nos encontramos en la ciudad de Mérida, Venezuela, y yo estaba en una vida de un adolescente creativo, muy creativo. Un tremendo adolescente. Para no decir la palabra. Un adolescente creativo. Entonces yo ya todavía no me gusta ver mucho estudiar, no me gustaba ir a la iglesia. Y mi hermana conoce en el liceo, de hecho mi hermana menor estaba en 4º año y yo estaba en 3er año. Ajá. Me adelantó. Lilian. Sí, ajá. mi hermana Lilian. Entonces, ella conoce hablar de unos encuentros familiares que tenían EHH. EHH, Encuentros de hijos e hijas. Sí. Y ella va con un grupo de amigos del liceo, la directora, la de la seccional, Ajá. la coordinadora del seccional, la que ponía el orden en el liceo antes. Ella estaba en la pastoral familiar en Mérida. Ajá. Y lleva un grupo a participar de los HH, de los encuentros de hijos e hijas. Y mi hermana participa, estaban muy nuevos en Venezuela los encuentros. Y ella va, y una amiga de ella, que para ese momento éramos noviecitos. Ya. Ellos hicieron el encuentro y el hermano de esa amiga, o de la que era mi noviecita en ese momento, Ajá. y yo nos fuimos al encuentro de jóvenes. Entonces ellos nos prepararon psicológicamente para ir al siguiente, Ajá. porque eran 2 encuentros al año. Ah. Entonces, 2 o 3, no recuerdo, pero era el siguiente. Ellos hicieron el 6 y nos correspondía a nosotros hacer el 7. Y yo no dije que sí para que mi hermana y mi novia no me molestaran. Ay, qué bárbaro. Pero yo no quería ir, yo Ya. estaba en otro mundo. Cuando llega el día de ir, esos encuentros se hacen el viernes después del mediodía. Ajá. Y sales el domingo, son internos. Sí. Sales el domingo después del mediodía también. Y yo el viernes muy temprano me puse a celebrar con un amigo de la urbanización, del lugar donde vivíamos, allá en Mérida, que era del estado Zulia, un zuliano, y yo oriental, y los demás eran andinos, y nosotros éramos diferentes. Entonces empezamos a consumir algunas bebidas espirituosas. Y cuando llega la hora de asistir a la casa de retiro, Qué horror. que mi hermana empieza a buscarme, no me encontraba. Qué horror, Dios mío. Cuando me encontraron, estaba en el apartamento de mi amigo con las bebidas espirituosas. Ay, no. Entonces, entre ella y mi hermana, mi noviecita y mi hermana, me convencen y yo me voy, porque 2 mujeres encontré un hombre era difícil. Qué Entonces yo me barbarismo. voy y fuimos. O sea, yo llegué con unas bebidas espirituosas además. Ay, Dios mío. Al encuentro. Viniste perfumadito. Yo llegué con a mi mucho, encuentro. mucho alcohol encima. Entonces pero mucho perfume. ya mi hermana me había contado que yo era un poquito difícil, que yo era un joven muy creativo. Ay, qué creatividad. Cuando tan yo llego al encuentro, ay, Dios mío, no quería, esta pesadez, qué aburrido, la iglesia fastidiosa. Se retiran y me toca vivir mi encuentro. Claro. Resulta que en la noche del viernes me dolía la cabeza. ¿Viste? Pero a pesar, empecé a descubrir algo maravilloso, y es cuando conozco a una persona extraordinario Ajá. que siempre está en mi mente y en mi corazón, que es el Padre Franco, un sacerdote jesuita en Mérida que era asesor espiritual en ese momento de los HH. Ah, ok. Y yo me encuentro con el Padre Franco, los jóvenes, y empezamos a experimentar eso. Yo empiezo a vivir mi encuentro. Ajá. No pienso en contarla porque si no, Vianney, que está viendo ahorita, me va a las orejitas. Porque No, eso puedo no se contarse- cuenta. No se No. puede contar el cuento. No, claro. Entonces yo empiezo a vivir mi experiencia maravillosa y me quedo enamorado. Yo tenía 18 años aproximadamente, 19 años, cuando yo me quedo, conocí o acudí, al llamado verdadero de Jesucristo a su iglesia. Fue ¿Vistes? esa transformación. No fue muy temprana, pero fue allí. Ahora, ¿cuándo hago en sí la comunión? Ajá. Eso fue todo. Ah, Comunión ok. y confirmación. O sea, fueron 2 por 1 Claro, ahí con los HH. con los HH. El Padre Franco, Ajá. yo hablo con él y le explico toda mi vida, y entonces él era un padre diferente.
Ajá. Él tendría como 60 años, 65, era bastante mayor para el momento. Y era muy anímico, muy animado. Muy activo. Muy activo. Muy y tal. juvenil. Y él era un gallego, creo que era gallego, era español. Y había llegado al Zulia, Maracaibo, 17 años. Luego lo cambian para Mérida, se va para Mérida. Entonces, imagínate un gallego con maracucho, las cantidades de grosería que decía. Y yo, como buen carupanero, no me quedaba atrás. No, por supuesto. Yo me sentía identificado. Ya. Cuando él se descuidaba, yo agarraba la sotana y él jugaba. Yo quería ser como Franco. Claro, te sentiste identificado. ¿Te gustó? Fíjate. Ahí la novia que tenía lloraba mucho porque él quería ser cura. Ay, Dios santo. O sea, esa transformación tan grande. Y mi asesor era Franco, el padre Franco. Todos le decíamos Franco, no le gustaba que le dijeran el padre Franco. Se llama Franco. Que le gustaba que lo tuteara. Así empezó el proceso y andaba con él mucho. Me enseñó bastante, me llevó y tal, hasta que él dijo, bueno, ya es hora que hagas tu primera comunión. Ajá. O sea, vamos a hacerte la primera comunión en la misa, o sea, en la misa. de HH. De HH. En una actividad de HH. Qué divertido. Él me llamó y cuando estaban tomando la comunión, él dijo que ya yo estaba preparado. Fíjate. Y yo recibí mi primera comunión. Y después yo le decía, ¿y la confirmación? Ya tú estás confirmado. Ya tú estás confirmado. Ya confirmaste. Claro, por supuesto. Se decía, y eso fue maravilloso. Ahí empezó una verdadera transformación pues sí. en mi vida. Me convierto en un verdadero católico cristiano hasta la fecha, que viene ahora la tercera etapa. Cuéntame la tercera etapa, después de la confirmación. Bueno, después de la confirmación, yo entro en la universidad y en realidad se me dificulta ya estar dentro de las actividades del grupo juvenil. Y bueno, en ese momento yo me separo un poco, pero nosotros seguíamos asistiendo a lo que eran las misas y todo lo demás. Mis padres, ellos como tal, nosotros un día fuimos a una misa en la iglesia de Altagracia y ahí estaba un coro. Y yo, cónchale, ese coro, porque estaba en esa etapa donde estaba aprendiendo a tocar guitarra. Y entonces, ay, vale, pero ese coro le hace falta. Y como a mí me gusta la música, era un coro juvenil, cónchale, me metí. Y bueno, mi hermana también se metió conmigo. Y ahí conocimos a varios chicos y chicas que en realidad han formado parte de nuestras vidas, son íconos fundamentales en nuestras vidas. A Vianney y a José Luis también lo conocimos allá. Un saludo a mis amigos Vianney y José Luis de la Pastoral Familiar. Los queremos mucho. Y bueno, incluso me hice muy amiga de su hija, Yemile, Yenaí, Gabriela, miren, toditos, en cantidad, o sea, habían varios chicos allí. Y bueno, armamos nuestra coral, ahí repotenciamos nuestra coral y éramos el coro juvenil de la iglesia Altagracia. Pero aparte que éramos el coro juvenil, también éramos prácticamente el grupo juvenil, o sea, ahí éramos los jóvenes, eran los que cantaban. Acaparaban todo. Hacían de todo. Y bueno, ahí yo dije, no, yo voy a abrir espacio. Entonces yo abrí un espacio y entonces asistía a las prácticas, íbamos a las actividades, fino. Mi mamá y mi papá, ellos comienzan a estar atrás y se animan nuevamente. Dale un saludo a tu mamá y tu papá. A mi mamá y mi papá, que los amo muchísimo, un abrazo y un beso. Y bueno, gracias por ser mis padres. Cada vez que nazca quisiera nacer de ustedes. Los amo muchísimo. Bueno, dos seres extraordinarios que me adoptaron. Sí. Yo también tengo una parte muy, muy mía hacia ellos, un respeto muy grande, porque los conozco desde hace mucho tiempo en nuestro peregrinar en la pastoral universitaria. Esa es la parte que yo voy a contar. Claro, pero casualmente cuando ellos estaban en Altagracia, ellos también estaban trabajando en ese entonces con la pastoral universitaria de la UDO. Y ellos dictaban cursos prematrimoniales con el padre Jesús Senior. ¿El padre Chugo? Sí, el padre Chugo. Mi gran amigo. Sí, lo queremos mucho también. Bueno, y ellos allí comenzaron a asumir lo que es la catequesis de confirmación y entonces estábamos así, de esta manera. Los sábados se dividía catequesis de confirmación en Altagracia y de ahí nos íbamos después en la tarde a la catequesis de comunión
en San Francisco, en el convento de San Francisco, que es donde funcionaba también la capellanía universitaria. Y la Dirección de Cultura de la universidad, Sí, que yo trabajaba. exactamente. Bueno, y entonces ahí fue donde, es cuando mi hermana, ya mi hermana había tomado comunión. No, ahí sí, ellos sí pudieron asumir y como tal llevar todo ese grupo de jóvenes. Ellos eran catequistas y yo también. Sí, claro. Incluso yo una vez te vi dando un taller, sí. Ahí fue el flechazo. Sí, pero bueno, yo casualmente estábamos con el grupo juvenil y entonces yo veo, Elcia, qué guapo, ay, ¿quién será? Y se baja del carro y ves, todo concentrado en su broma, todo un profesional, todo un profesional, sí. Y yo, cónchale. Y entonces de repente, yo le digo a mi mamá, mira mamá, ¿y quién es ese muchacho que va allá? Mira, pero María, ese señor que va allá, ese es el esposo de tu profesor catequista. Yo, ¿qué? No, pues, sí, así que, y yo, no, desde ese día yo le hice la cruz, que va, eso es ya cero para mí. No, todo el respeto, enormemente, de verdad, porque era mi profesora en ese Mi esposa, entonces. que en paz descanse, ella fue tu profesora en el liceo. Sí, pero, o sea, yo como tal, yo esa parte, yo la respeté, y yo dije, no, o sea, muy guapo, y bueno, muy guapo y muy guapa, ya. ¿Sigo estando Ahí guapo? está. Claro, porque tú crees. Guapo no solamente en físico, sino también de corazón, que es lo más importante. Bueno, gracias. Bueno, entonces, la etapa mía sigue lo mío. Ya estaba en la parte blanca de la nucita, ahora viene la parte más oscura de la nucita, el chocolate marrón. Yo sigo trabajando con el padre Franco en los grupos juveniles, en los grupos de HH, empieza la transformación. Yo encuentro a una novia, quien fue mi novia de siempre, que fue tu profesora. Nos casamos y nunca no nos casamos en Mérida, no nos casaron por la iglesia porque fue muy apresurada la boda y no quisieron casarnos hasta que estuviéramos bien asentados en nuestra relación. 7 años después nos casa en Cumaná el padre Marcelo, gran amigo. El padre Marcelo nos casa porque éramos catequistas allí en su parroquia. Él estaba en la Virgen del Valle. Teníamos un niño de 7 años y él nos casó. Bueno, nos seguimos creciendo con el padre Marcelo, con el padre Chuo, y armamos un campamento misionero, un campamento juvenil misionero. Nosotros coordinábamos el campamento y hacíamos misiones. Sí, yo recuerdo incluso una vez, Edward. Carlos Méndez. Saludos a Carlos Méndez. Carlos Méndez es el coordinador de Payasos de Hospitales. Sí, doctor Sonrisa. Y resulta que él también, yo lo conocí a él incluso cuando asistía a los grupos juveniles de Santa Rosa y todo eso. Y él un día viene y me había invitado, cuando me ve en la capellanía de la universidad, mira, ¿por qué no vas a uno de los campamentos? Que aquello y lo otro, anda, que son fin. Y yo, ay, no, lo que pasa es que estoy full, de verdad, en ese momento estaba muy colapsada. Y dice, cónchale, no, estoy cubriendo aquí, cubro acá. Si voy para allá, no, así no voy a poder. Nosotros estaba en un ciclo universitario, muchas ya estaba en un Eran ciclo muchas universitario. misiones, teníamos 45 jóvenes, trabajábamos unos cuantos años. Hay muchos alumnos del campamento y de la universidad y de la escuela, los que le he dado clases y que estaban formándose en la parte católica, pero misionera. Ahí hicimos un peregrinar muy hermoso y trabajamos todo el tiempo. O sea, tuvimos cierto receso, pero cuando nos incorporamos a trabajar, el llamado de Dios, el llamado que nos hacía Dios, estaba muy metido allí en la iglesia. Estábamos metidos en la iglesia y seguimos trabajando, desarrollando. Y bueno, llegó un momento en que mi esposa tuvo que acudir al llamado, al encuentro del Señor. Yo me quedo con mi hijo, ya era adulto, tenía 18 años, nos quedamos los dos. Él estaba en otra ciudad estudiando medicina, él es médico. Y bueno, un saludo a Gabriel. A mi hijo Gabriel, que está ahorita en Estados Unidos. Y él, yo me fui de Venezuela, tuve 4 o 5 años fuera de Venezuela. Cuando regreso, yo no pude estar en el acto de grado de mi hijo, e incluso mi papá también partió al encuentro del Señor y yo no pude estar aquí con él. Entonces yo empiezo nuevamente a acercarme a la iglesia. Cuando yo llego a Venezuela, empiezo poco a poco a acercarme a la iglesia. Cuando estuve fuera, te confieso y les confieso que no estuve muy conectado con la iglesia, no asistía
a la iglesia. Sí estaba en contacto con algunos amigos, algunos saludos, pero no estaba conectado directamente con la iglesia. Cuando yo regreso, empiezo a buscar mi acercamiento y es cuando te conozco, o sea, o nos reencontramos porque ya nos conocíamos, empezamos a trabajar pero voy a en una aclarar empresa algo. privada. Voy a aclarar algo. En ningún momento yo dirigí palabras contigo hace tiempo. Claro. No. Entonces yo era la fruta prohibida en ese momento. No, nada de prohibido. No era prohibido. Claro, pero o sea, ya esa fruta para mí, o sea, prohibido para otro, pero ya para mí ya no existía, ya era el profesor, listo, se acabó. Okay. El profesor León. Entonces, empezamos a trabajar, yo le consulto a tu hermana que si conoce a alguien que nos pueda ayudar en la parte del diseño, ella me dice, mi hermana, claro. yo le digo, dele que me mande el currículum, lo recibo. Sí, porque resulta que acontece que cuando yo me gradúo, yo comienzo a buscar trabajo, ¿no? Yo me gradué de ingeniero en telecomunicaciones y realicé mis 2 componentes docentes, uno en la UDO y el otro en la UPL. 2 universidades distintas. Sí, entonces, ¿qué sucede? Resulta que, cónchale, no conseguía en mi área de telecomunicaciones y conseguí fue en el área de la docencia. Yo recuerdo que trabajé con el padre César en una escuela que queda por el patio andaluz, por allí. Por el polideportivo. Ajá. Entonces, yo estuve con él. Y después me llamaron del colegio Nuestra Señora del Carmen. Y allí también tuve una experiencia con Dios bastante fuerte. Porque estando allí con las hermanas carmelitas, recuerdo que fue la hermana Bernardita Mora, ajá, la que me contrató. Yo inicié y comencé dando las áreas de informática y diseño gráfico. Pero allí la experiencia es tan especial, porque no solamente eres docente, sino que te formas, llegas a formar parte de una familia en la cual te comienzan a reforzar esos principios católicos que tú tienes y entonces hacen que sí los retiros. Y entonces yo estaba casi al punto de que me estaba gustando ese ambiente de religiosidad, de espiritualidad. Y yo dije, cónchale, no sé, porque, o sea, la hermana María. Yo normal, yo tranquila, o sea, yo como tal, no, en realidad no había nadie así que yo dijera, cónchale. Y yo estaba tranquila. Y de repente yo digo, bueno, no sé, me está gustando esta área. Y en realidad me sentí llamada a formar parte, pues, de la congregación carmelita. Y cónchale, ahí comencé como poco a poco. Incluso la hermana Jerica una vez me invitó, hermano, profesor, ¿y por qué usted no asiste un día a un taller, vocacional? ¿Qué? A ver qué le parece, qué y el otro. Entonces, bueno, vamos a ver. No, tú le dijiste, no, el profesor León regresó a Venezuela. No, nada que ver. Tampoco estaba así, no, nada de eso. Y yo sí, bueno, vamos a ver, porque, cóchale, primero, o sea, no sé, era como que algo para mí como que es una decisión bastante fuerte, ¿verdad? Como lo es el matrimonio. O sea, no es algo que, sí, yo voy a ver qué tal. No, o sea, es algo serio, que tú tienes que estar seguro de que vas a tomar ese camino, de que vas a vivir una vida así, al servicio al 100% de Dios. Pero yo dije, bueno, no como tal. Y resulta que por situación país, yo tuve que dejar el colegio con todo el dolor de mi alma, porque gracias en realidad, a Dios que lo dejaste y no te fuiste al convento. Porque si no estuviera solito. En realidad, allá el personal es excelente, de verdad que los quiero muchísimo. Un saludo a todo el colegio y al personal de las Carmelitas y a las hermanas, que también las quiero muchísimo. Y bueno, tuve que retirar. Y allí comencé a independizarme y comencé a meterme más en el área de diseño gráfico y me destaqué como freelancer, pues, trabajos en línea. Y bueno, allí fue cuando mi hermana, que mi hermana trabaja con lo del diseño gráfico, edición de video. Bueno, yo solicité el currículum y empezamos a hablar y empezamos a trabajar juntos, sí, normal, en la empresa privada. Y bueno, y yo veía que pero claro, cuando yo dije, ay, mira, el profesor Leo, pero ya está ahí, pues después tú comenzaste con la atacadera. Ok, a ti te gustaba, entonces empezamos una relación
Pero es interesante cómo en esta etapa, la Sí. etapa se fusiona. Pues. Vinimos acá Sí. y empezamos a encontrarnos Sí. en este camino, en este proceso, en este caminar, Sí. en este peregrinar. Y llegamos a encontrarnos cuando surge una situación muy difícil en la empresa. Tuvimos que irnos y llegamos por un amigo en conjunto Sí. que nos llevó a Cáritas. Ay, claro que sí. Cuando llegamos a Cáritas, ya el diácono Rodolfo nos conocía. Sí. Había trabajado conmigo y el padre senior en la pastoral universitaria y había sido alumno en la universidad de mi papá y es paisano de Carúpano. Él es un poquito más allá de Carúpano, un pueblito llamado El Pilar, de donde es Gualberto Ibarreto. Ajá. El Pilar. Entonces ya el diácono nos dijo, bueno, un gran amigo, Rodolfo es una persona muy especial, es muy directo, muy sincero, en eso nos parecemos mucho, que somos un poquito acelerados, pero es una persona muy correcta, muy justa, Sí, sí, claro. y que nos sí. dio un reto. Un saludo a nuestro diácono, Al diácono Rafael. El diácono Rodolfo. El diácono Muñoz. Rodolfo Muñoz, Ajá. gran amigo, lo apreciamos mucho, y nos dio el reto de un proyecto de radio, y ahí es cuando surge lo que estamos haciendo ahorita, que se llama Radio Cáritas, Tu corazón en línea. Ahí cambiamos la voz. Dilo para ver, Tu corazón en línea. dilo al revés. Como lo ¿En dice. línea tu corazón? Radio Cáritas. Tu corazón en línea. Correcto. Allí empieza el proyecto, empezamos a hablar de los podcasts, empezamos a crear espacio, Sí. y como mi dedicación... Y no en solo eso, sino también a incorporar personas que le gustan hacer este trabajo en nuestro Claro, equipo. eso es correcto, eso es correcto. Ajá. O sea, es interesante que el nombre surge porque yo, después que no me gustaba estudiar, Ajá. empecé a estudiar de más de la cuenta. Claro. Entonces estudié publicidad, soy publicista, después estudié educación, después hice una maestría en comportamiento humano, después hice un máster internacional en programación neurolingüística y mi doctorado en comportamiento humano. Entonces me dediqué al estudio de las tecnologías humanas. Entonces cuando empezamos a conversar, teníamos un proyecto privado que era la escuela, la escuela de tecnología humana. O sea, empezamos a trasladar todas esas técnicas, herramientas hacia Cáritas de Cumaná y empezamos a armar este proyecto y empezamos con este podcast que ustedes están escuchando, que Sí. es Tecnofe, donde la tecnología humana y parte de la tecnología dura que usa María, las tecnologías modernas, Bueno, duras y blandas. duras y blandas, correcto, se han fusionado para llegar a esto que llamamos Tecnofe. Tecnofe. Sí. Aquí, eso es lo que queríamos hablar un poco, explicar, Sí, contar para que nos conocieran más, claro. cómo hemos llegado aquí. Por eso empezamos, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí por un llamado que nos hace Dios a hacer vida en la Iglesia Católica, a llamar corazones, Exacto. a llamar vocaciones, Exacto. porque tengo un amigo, un conocido, amigo, que lo encontré una vez en Carúpano, fuimos al entierro de un compañero, un amigo, un señor, doctor muy famoso de Carúpano, y cuando venía la procesión de los sacerdotes, uno de ellos se acerca a mí y me dice, profesor León, ¿se acuerda de mí? Yo le digo, no, la verdad que no me acuerdo. Bueno, gracias a usted y a sus talleres de formación con las hermanas carmelitas, hoy estoy en donde estoy. Wow. Usted me ayudó a encontrar mi camino. Qué bonito. Eso para mí fue maravilloso. Qué bonito. Maravilloso saber que hay una persona que me dice eso, que desperté en él algo de su vocación. Así como hay médicos, abogados, ingenieros, que tú le preguntas, ¿y él es profesor de qué? ¿Qué materia te dio él? Y te van a decir, bueno, de todo. Él era el profesor del campamento. Sí, el profe. El profe del campamento. El profe del campamento. Entonces, ahorita nos encontramos desarrollando un hermoso proyecto Sí. en Cáritas y nos encontramos también con el apoyo de Monseñor Mariano José Parra Sandoval, el administrador Apostólico de la apostólico de la Cumaná. arquidiócesis, que también estamos trabajando con él, fusionándonos con él para poder llevar esta misión que es difundir los valores de la Iglesia Católica a través de las nuevas tecnologías, tanto duras como Como blandas, blandas. y las humanas. Exactamente. ¿Qué mejor medio que este, que se ha visto invadido por muchos antivalores? Y qué mejor manera que hacerlo, o sea, hacer esa corrección, tratar de hacerlo de la manera más dinámica, más atractiva, para poder llevar el mensaje de Dios
hacia todos ustedes. Bueno, nosotros esperamos que en otra oportunidad podamos contarle la otra etapa que viene pronto. Ya hablamos con Monseñor, hoy hablamos con Monseñor para que él nos ayude en ese proceso que estamos estudiando, preparándonos, siguiéndonos preparando para darlo. Ese es un paso que vamos a en algún momento vamos a decir, ¿se acuerdan cuando le hablamos ahí en la playa de que faltaba un paso? Bueno, lo vamos a conversar en cualquier momento con ustedes. Ok. Sí. Bueno, ya saben, ya no pueden decir, esa cara me parece conocida, ¿quién será? Ya saben quiénes somos. Y bueno, cualquier cosa que necesiten de Radio Cáritas, no duden en hacer comentarios, escribirnos. Pueden hacerlo a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, y también vamos a activar también la red social X. Y bueno, por acá, por este medio, por YouTube. Comenten, compartan. Miren que de esa manera entre todos nos apoyamos. Somos un equipo, no solamente los que estamos detrás de cámara, sino los que están del otro lado. Hace Vianney con José Luis. No, ya va, con José Luis. Dime. Tú vas a decir la campanita. Bueno, lo que pasa es que yo me encargo de colocar las animaciones. Suscríbete. No. ¿Cómo es? El primero es el like. Dale like, suscríbete y dale a la campanita. Pero también tienen que compartir si les llega un short o un reel o alguna publicidad o promoción de estos capítulos, compártanlo. Exactamente. Compartan el link con alguien que conozcan, que les pueda apasionar esto, que podemos ayudar a través de una palabra. Exacto. Para que se difunda el trabajo que estamos haciendo en la iglesia. Sí, dame aquí un espaciecito, porque la otra vez estaba yo conversando con alguien y le hablé sobre shorts y reels y no entendían qué eran. Entonces uno tenía que decir, los videitos cortos. El videito corto, ajá, bueno, ese videito corto. Yo me imagino que esa persona era Rodolfo. No, para nada. Porque Monseñor cortos. No es, Monseñor es youtuber. No, para nada, él es muy influencer, o sea. Así que, bueno, y bueno, otra opción es que al final del video ustedes van a conseguir el logo de Radio Cáritas y abajo va a estar la palabra que dice suscribirse. De una manera muy fácil, ustedes pinchan y listo. Entonces, ayúdenos a difundir nuestra fe católica. Claro. Vamos a promulgar la fe, por lo que hemos estado llamados. Sí, Así como María y yo sentimos ese llamado y hoy estamos sentados aquí detrás de esta cámara o delante de esta cámara con los micrófonos acá, difundiendo nuestra experiencia, nuestra transformación de vida en la fe católica. También ustedes pueden ayudar a muchos. Sí. Así que, por favor, ayúdenos a difundir los valores cristianos católicos. No solo desde Tecnofe, sino también desde los otros espacios que Radio Cáritas les ofrece. Por ejemplo, tenemos Echando Redes, que es el nuevo podcast de Dyerson. El seminarista. Sí, seminarista Dyerson. Una vocación también de Cáritas. Exactamente. Tenemos La Voz de Cáritas. La Voz de Cáritas, con el diácono Rodolfo Muñoz. ¿Cuál es el otro? Vianney y Rodolfo, y Vianney y José Luis. La Pastoral Familiar, que ellos recientemente terminaron. El Pizarrón. El espacio de Abrazo en Familia. El Pizarrón, que es el espacio deportivo de Samuel Muñoz. Y Adalberto Márquez. Y temas católicos. Y los temas católicos, que también es conducido por el diácono Rodolfo Muñoz. Pero prontamente se van a abrir otros espacios muy interesantes que ya ustedes lo verán. Entonces sigan conectados con Radio Cáritas. Hasta otra oportunidad y los esperamos. Chao. Chao. Este podcast es una producción de Radio Cáritas, tu corazón en línea.